Estamos en el 98.7, estamos escuchando Buceo Invisible, mañana en Tazú Rock Bar a las 10 de la noche. Pero ahora es el turno, lo dicho, de presentar al sociólogo, investigador, docente Gustavo de Armas. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Señores, estamos conversando con Gustavo de Armas. ¿Cuál es, en este contexto, Gustavo, de tu actividad profesional, la mejor manera de presentarte? Bueno, yo soy especialista en política social, que es un cargo específico dentro de la oficina de UNICEF en Uruguay. Y bueno, como tú decías, sociólogo, politólogo, durante mucho tiempo, más de 20 años, docente en la Universidad de la República, en la Universidad Católica. Básicamente soy un investigador en estos temas y ya llevo muchos años también trabajando en UNICEF, en el sistema de Naciones Unidas, en torno a temas que me resultan muy caros, como son los derechos humanos, el desarrollo humano y en particular los derechos de los niños y adolescentes, no solo por una convicción, si tú querés, normativa, ética, sino también porque como cientista social creo que la inversión en el desarrollo temprano de las capacidades de los niños, de los adolescentes, es la mejor inversión que se puede hacer en el desarrollo de una sociedad. En ese contexto, a mí me gustaría que arranquemos de esta baldosa o de esta hipótesis, ¿no? Uruguay, desde el año 2004 para acá, tiene una economía que sistemáticamente ha crecido. Exacto, así incluso es. Que ha crecido a niveles históricos nunca visto antes. Y que incluso ha crecido cuando la ola bajó un poco, cuando ni nuestros vecinos crecieron, ¿verdad? Ese es un asunto que me parece que cualquier oriental debe vivirlo como una buena nueva. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, Uruguay en su conjunto, liderados por el gobierno de turno, pero la población en general, ha hecho esfuerzos que han provocado, para mi gusto, otra buena noticia, que no deberíamos dudar en darla un día sí y otro también. Tenemos una sociedad con menos pobres. Así es. Con menos excluidos. Así tenemos una sociedad a las cuales algunos servicios muy caros para nosotros, muy caros en el doble sentido, como salud y educación, llegan a buena parte del universo de ciudadanos. Así es, efectivamente. Entonces vos podés decir, buena noticia, más buena noticia, más buena noticia, más buena noticia, cerrá y vamos, estamos fenómenos. Sin embargo, no. Ni calvo ni con dos pelucas. Entonces, sin embargo, conviven con esa realidad. Otro hecho que es absolutamente objetivo. Tenemos problemas subrayados, retrasos subrayados en los temas vinculados a la educación. Así es. Recién hablaste de niños y adolescentes. Exacto. Y además, si nosotros pudiésemos discriminar por distintos sectores de la población y si hiciéramos hincapié en los niños, vamos a advertir que el número mayor de pobres se concentra en los niños. Así es. Lo que luce, para mí, también bajo la misma norma ética y normativa, como una inadmisible contradicción. Totalmente de acuerdo. Urgente, pero sin embargo inadmisible totalmente contradicción. La pregunta es, papá, pasamos por el buen momento. Lo digo yo y no me tiembla nada, por un gobierno de la izquierda siempre sensible a estos asuntos. Y aún así, los niños en el universo de los uruguayos son los más pobres del país. Así es. Me parece una excelente síntesis. Permitime simplemente acompañarla con algunos datos, y no es por una deformación profesional de apelar a la evidencia empírica, sino porque, y francamente lo digo, yo creo que para debatir bien en sociedad, el debate público se tiene que alimentar de evidencia empírica. Evidencia empírica compartida por todos los actores. Y esto es, cuando digo evidencia empírica me refiero concretamente a datos. Y para quienes nos están escuchando, datos como pueden ser los de inflación, desempleo, pobreza, ingresos, el que tú quieras, analfabetismo, mortalidad infantil, tasa de homicidio. ¿Por qué es importante discutir en base a evidencia que es consensuada, que es compartida? Porque si no acordamos respecto a algunas medidas que nos permiten objetivar
la realidad y que no sea un debate meramente impresionista o subjetivo, es muy difícil que podamos discutir respecto a cuáles son las causas de los problemas que aquejan a una sociedad, cuáles son las posibles soluciones. Por lo tanto, el primer paso es acordar respecto a los datos. Y mirá que este no es un tema menor. En aquellos países donde fundamentalmente los actores políticos, pero yo diría la ciudadanía en su conjunto, los empresarios, los trabajadores, los empleadores, los empleados, no confían en las estadísticas, bueno, ahí tenés enormes problemas, desde lo más simples, determinar cuál tiene que ser el nivel de salario en una sociedad, cuáles deben ser los aumentos. Entonces, este es un punto clave. Afortunadamente en Uruguay, diría yo, desde hace décadas, bueno, desde la restauración democrática, o sea, más de 30 años, existe un consenso bastante sólido respecto a la calidad de la información estadística. Me refiero a los datos que produce fundamentalmente el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, por eso la apelación a algunos datos. Tú decías al comienzo, este es un periodo de crecimiento económico sostenido, eso es así. Y como tú bien decías, es probablemente el periodo más extenso de crecimiento continuo de la economía. La economía uruguaya crece en forma sostenida desde el año 2003. Obviamente hubo años de muy bajo crecimiento y hubo años de muy alto crecimiento del Producto Interno Bruto, pero un periodo tan largo no se registra en Uruguay desde fines del siglo XIX. Es decir, no hay nadie que pueda relatar que en algún momento pasó. Yo me acuerdo cuándo. Inclusive en el Uruguay añorado de la década del 50, bueno, ese periodo de crecimiento fue más corto que el que estamos experimentando. Como tú bien decías, es un periodo de caída muy abrupta de la pobreza medida por ingreso, de la pobreza monetaria. En el año 2004, a la salida de la crisis, o cuando todavía se sentía el impacto de la crisis del 2002, en el 2004 había un 40% de toda la población, de los básicamente 3,5 millones de uruguayos, bajo la línea de pobreza. El último dato, que corresponde al 2017, es 7,9%, es decir, se redujo casi a una quinta parte, se redujo a la quinta parte el porcentaje de población bajo la línea de pobreza, y como tú bien anotabas, en el caso de los niños y adolescentes, personas menores de 18 años de edad, donde siempre los niveles de pobreza en Uruguay, por lo menos en los últimos 30 años, son más altos que en los adultos, y en particular que en los adultos mayores, la pobreza en ese periodo 2004-2017 bajó del 60% al 15%, 15,3% para ser más exacto, es decir, se redujo una cuarta parte. Y uno podría seguir sumando indicadores muy positivos, en particular con relación a la infancia. En el año 2017, último año con información disponible, hemos llegado a la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de Uruguay, poco más de 6 por 1.000 niños nacidos vivos. Es una tasa de mortalidad infantil parecida a la de los países de América Latina y el Caribe, que registran históricamente los más bajos niveles de mortalidad infantil. Me refiero a Cuba, Costa Rica y Chile. Y es una tasa de mortalidad infantil no muy diferente al promedio de los países de la OCDE. Y permíteme te anote un dato más para cerrar ese panorama. También en este periodo se produjo una mejoría significativa en la distribución del ingreso. Para decirlo más simple, se volvió un poco menos desigual la sociedad uruguaya. De hecho, la sociedad uruguaya, esto es un tecnicismo, si se mide la desigualdad a través del coeficiente de Gini, que es un coeficiente que varía teóricamente, porque no hay ninguna sociedad donde sea 0, ni ninguna sociedad que sea 1. Un coeficiente muy duro de mover, además, ¿no? Muy duro de mover, que en realidad varía a grosso modo entre 0,300, los países más igualitarios del planeta, los del norte de Europa, los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, y 0,7 los países más desiguales del planeta, entre ellos, o casi 0,7, entre ellos algunos de América Latina, que, como muchas veces se dice, es la región más desigual del mundo. Bueno, en ese rango de variación, 0,3 los países más iguales, 0,7 los países más desiguales, Uruguay bajó de 0,46 en el 2004 a 0,38 en el 2016-2017. Es decir, Uruguay, tras 7 u 8 años de mejora en la distribución del ingreso, hoy se parece, te diría, a una sociedad o a un país del sur de Europa, del Mediterráneo o de Europa del Este. Entonces, ¿cómo es Uruguay hoy? Uruguay hoy es un país con un ingreso significativamente mayor por habitante al que tenía 10, 15 años atrás. Es un país que de hecho por ingreso se parece más a un país de Europa del Este
que a un típico país de América Latina. Uruguay tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina y el Caribe, excepto algunos pequeños países del Caribe inglés. Es el nivel de ingreso más alto, incluso más alto que Chile. Es un país que tiene los más bajos niveles de pobreza de toda América Latina. Es un país que tiene la mejor distribución, o la menos peor, como tú quieras, de toda América Latina y el Caribe. Es un país que acumula 33 años de democracia ininterrumpida con rotación en el gobierno de todos los principales partidos. Es el periodo más extenso de la historia de Uruguay de democracia estable, Exacto, competitiva. Es un país que, yo te diría, en casi todos los indicadores convencionales registra progresos muy significativos. Ahora, como tú bien anotabas al comienzo, si yo paro acá, es cerrar y vamos. Claro. Y eso es una lectura autocomplaciente que nos impediría ver cuáles son los problemas, los desafíos que aún Uruguay no ha sorteado. Y básicamente, y ahora sí bajo a infancia, los temas de infancia, esos desafíos tienen que ver con la infancia y la adolescencia. ¿Por qué con la infancia y con la adolescencia? Tú anotabas algunos y recién tratábamos de apuntar algún dato para apoyar tu apertura. Uruguay es probablemente, Quito probablemente, es el país más desigual entre generaciones, entre niños y adultos, respecto al acceso al bienestar. Para decirlo de manera más simple, Uruguay tiene la mayor brecha, distancia, simetría entre niños y adultos respecto al porcentaje de personas pobres. O sea, en Uruguay hay un dato que impresiona mucho, sobre todo a los extranjeros. Yo decía, 15% de niños y adolescentes menores de 18 años bajo la línea de pobreza, un valor muy bajo comparado con el 2004, que era casi 60%. Ese 15% más que triplica el porcentaje de pobreza en los adultos, 18 y más años de edad. Y es 11 o 12 veces más alto que el porcentaje de pobreza en los adultos mayores. De hecho, Uruguay hoy prácticamente... Los jubilados. Exactamente, Uruguay, afortunadamente, y esto es porque tiene un sistema de protección social, de seguridad social muy potente, y porque también los jubilados tuvieron capacidad de movilizarse a finales de los años 80 y promover y lograr que se produjera una reforma constitucional que se plebiscitó junto a las elecciones nacionales de 89, que indexa las prestaciones que reciben a través de la seguridad social los jubilados y pensionistas por índice medio de salario, lo que hace que se proteja de alguna manera su ingreso. Bueno, Uruguay afortunadamente hoy prácticamente no tiene pobreza, o tiene pobreza a niveles muy muy bajos, menos del 2% en los adultos mayores, y ha erradicado literalmente la indigencia. De hecho, si tú vas a las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, te aparecen 3 puntos suspensivos que indica que no tiene significación estadística el porcentaje de pobreza extrema o indigencia en los adultos mayores. Ahora, antes que alguien de los escuchas diga, bueno, este hombre está loco, eso no quiere decir que no hay adultos mayores, por supuesto, en situación de indigencia, o personas en situación de calle, adultos mayores en situación de calle, sino que su magnitud en términos absolutos, en miles, es tan pequeña en relación a la población adulto mayor, 65 más años de edad, que con una encuesta no se puede llegar a captar. Para usar el símil o la metáfora de las encuestas electorales, caería dentro del margen de error. Entonces es imposible establecer cuál es la magnitud de la indigencia entre los adultos mayores. De hecho, en toda la población es muy muy baja la indigencia. Ahora, en los niños y adolescentes y en sus familias, es decir, en los adultos que viven con ellos, hoy se concentra la pobreza en Uruguay, lo cual obviamente puede ser visto como un signo de desigualdad, de inequidad, como tú bien señalabas, pero a la vez como una oportunidad. ¿Por qué digo a la vez como una oportunidad? Porque si Uruguay erradica la pobreza infantil, desaparece la pobreza en Uruguay. Porque hoy la pobreza en Uruguay básicamente es pobreza de niños y los adultos que viven en sus hogares. Hagamos un punto acá, nos vamos a la pausa y al regreso la pregunta, por supuesto, esto nos podría llevar mucho más tiempo que una nota en radio, en todo caso ameritará nuevos encuentros. Estás medio vecino además, sí, acá, ¿no? Muy cerquita, 2 cuadras. Así que... Con lluvia vengo Uruguay caminando. La pregunta es, perfecto, lo que vos señalabas, ¿no? La evidencia empírica, los datos muestran lo que tú acabas de decir. Exacto. ¿No es cierto? Y lo que acabas de decir es que es muy probable que ese que alguna vez se señaló como el espacio fiscal, producto de un crecimiento sostenido, por lo menos en el cortísimo plazo, a ese nivel ya no lo vamos a tener. Es probable. Entonces, ¿hay derecho
a tener esperanza, que podamos revertir esto? ¿De qué modo? Porque si alguien podría decir, no con vocación apocalíptica, sino parado en cierta objetividad. Si no lo hicimos, cuando de verdad tuvimos bastante viento a favor, dirían, claro. Deberemos convivir con un número de 15% de niños y adolescentes pobres. Anotaste muy bien esa palabra o ese verbo, convivir. Yo creo que eso es una renuncia ética. Convivir con asumirlo como que es parte del paisaje, eso es una renuncia ética inadmisible para una sociedad civilizada. ¿Cómo modificamos ese paradigma? Entonces, lo vemos luego de la pausa. Si es que queremos modificarlo. Por supuesto. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el sociólogo Gustavo de Armas. Ya volvemos con la mañana en camino. Último tramo de la charla por hoy con Gustavo de Armas. Entonces, Gustavo, a propósito de los problemas que Uruguay exhibe, vinculados específicamente con niños y adolescentes, y que, entre otras cosas, se traducen en 15% aún de pobreza, indicadores muy preocantes en educación, porque hay que ser optimista. Y cuando uno prevé que, en el mejor de los escenarios, la economía del Uruguay puede seguir creciendo, pero ya no a índices tan fenomenales. Mira, yo creo que las soluciones a buena parte de los desafíos que enfrenta Uruguay con relación a infancia pasan por las políticas públicas, por lo que el Estado puede hacer. Desde luego, no solo del Estado, depende también de la comunidad, de las familias, etcétera. Pero principalmente, diría, depende de la calidad de las políticas públicas que están dirigidas, valga la redundancia, directamente, específicamente a la infancia, o políticas públicas que indirectamente benefician a la infancia, porque bueno, la infancia es la principal beneficiaria de esa política pública. Me estoy refiriendo claramente a la política educativa. La política de salud está dirigida a toda la población. Los principales, entre comillas o sin comillas, consumidores de salud son niños, adolescentes y adultos mayores. Entonces, pasa en buena medida la solución o las soluciones por las políticas públicas que el Estado pueda diseñar e implementar. Por lo tanto, obviamente el punto que vos señalás es absolutamente clave. Los recursos públicos, el presupuesto, el déficit fiscal, el espacio fiscal, todo aquello a que se hace referencia. Porque yo creo que podemos ser optimistas. Y vuelvo con esto a un dato que mencionábamos antes del corte. Hoy en Uruguay tú tenés aproximadamente 275.000 personas que son pobres por ingreso. Es decir, que viven en hogares cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza. Entendido. Además de eso, esos hogares, prácticamente todos, tienen alguna necesidad básica insatisfecha. Es decir, además de la pobreza por ingresos, viven en viviendas hacinadas o de malos materiales, tienen problemas de acceso a determinados servicios. Es decir, ese es el núcleo duro de pobreza en Uruguay. Grosso modo, más allá del porcentaje, una décima parte de la población, hoy es 7,9, pero en definitiva esas son estimaciones. 1 de cada 10 uruguayos, y yo diría, a lo largo de estos 30 años, ese núcleo duro prácticamente no ha variado. Lo que sí ha variado son los porcentajes de pobreza en contextos de crisis o de recuperación económica, cuando los sectores medios bajos, medios y medios altos incluso, caen bajo la línea de pobreza o son vulnerables a caer bajo la línea de pobreza, como ocurrió en el 2002-2003. Pero hay un núcleo duro en Uruguay que es el que además está muy concentrado en Montevideo. 2/3 partes de la población de pobre en Uruguay, de esos 300.000 uruguayos, residen en los 4 municipios de la periferia de Montevideo y en las zonas más pobres de Canelones, San José, área metropolitana. Exactamente. Y a esto te agrego, si vos ves los censos del 2011 y el recuento poblacional del 2004, prácticamente, pese al crecimiento económico y la caída de la pobreza por ingreso, no varió el porcentaje de población que reside en asentamientos irregulares. Más o menos 5 o 6% de la población vive en asentamientos irregulares, y ese porcentaje no ha cambiado, no ha caído en los últimos 20 años, o se ha movido muy levemente. Entonces, si esta población, estos 300.000 uruguayos, básicamente el 90% de ellos se componen a mitades por menores de 18 años y los adultos que viven con ellos, 18 más años de edad. Es el 90%, o sea, más o menos 270.000 de estos 300.000 uruguayos viven en hogares donde hay un niño y o un adolescente o más, ¿no? Entonces,
uno diría, bueno, ¿cuáles son las políticas que pueden impactar en sacar a esta población de esa situación? Hay algunas que pueden ser de corto plazo no me refiero a término, sino políticas que pueden ser implementadas o cambiadas en el corto plazo, y a las cuales le deberíamos perder el miedo comparándonos sobre todo con los países más desarrollados. Me refiero concretamente a la transferencia de ingresos a los hogares en situación de pobreza extrema o mayor pobreza con niños y adolescentes. Uruguay históricamente protegió a las familias con niños a través del régimen de asignaciones familiares, que viene del año 43. A ese régimen se le hizo una reforma muy importante en el 2007 con el Plan de Equidad, y se introdujo el nuevo sistema o régimen de asignaciones familiares, sí. Plan de Equidad. Ahora bien, Uruguay hoy destina a esas políticas aproximadamente 0,5% del Producto Interno Bruto. Esos son unos 260, 270 millones de dólares al año que el Estado uruguayo destina a asignaciones familiares, a transferencia de ingresos para familias con niños, y que además están focalizadas en las familias más vulnerables o de menores ingresos o en situación de pobreza. Y alguien dirá, bueno, pero eso es asistencialismo. Y yo siempre digo, discúlpenme, en los países más desarrollados, en los países de Europa Occidental, los estados en promedio no destinan 0,5 del PIB a esas transferencias, destinan 2,2% del PIB. Y en los países que más destinan a este tipo de políticas... ¿Y nosotros cuánto? 0,5. O sea que ellos destinan 4 veces más. 4 veces más que nosotros. En los países de similar nivel de desarrollo que Uruguay, en América Latina, me refiero a Chile o Argentina, destinan 1% o más del PIB a ese tipo de transferencias. Por ejemplo, la asignación universal por hijo en Argentina. El doble de lo que transferimos Exactamente, nosotros. El doble o hasta el triple en el caso de Chile. Por lo menos el doble. Por lo menos el doble. Y en los países más desarrollados, los países del norte de Europa o los países escandinavos, destinan 3,5% del PIB a este tipo de políticas de apoyo a las familias con niños, es decir, destinan 6 o hasta 7 veces más que Uruguay. Y no me refiero solo a números absolutos, porque obviamente no es lo mismo el nivel de ingreso en Suecia, en Noruega o en Finlandia que Uruguay. Me refiero al esfuerzo que la sociedad hace. O sea, yo le diría al oyente, imagínese que la sociedad uruguaya al cabo de un año cocina una torta, ¿ok? Bueno, de esa torta a las familias con niños a través de asignaciones familiares le damos el 0,5, ¿no? Una 200ava parte. Claro. Bueno, las sociedades más desarrolladas le dan 3 o 3,5%, 7 veces más que Uruguay. Obviamente esa es una torta más grande, pero ellos le dan un pedazo más grande. ¿Y por qué hacen eso? Y yo recuerdo, hace unos meses organizamos desde UNICEF con algunas otras agencias de cooperación internacional un seminario sobre estos temas, e invitamos a muchos conferencistas del exterior, entre ellos algunos que venían de los países escandinavos, concretamente de Dinamarca y Finlandia. Y recuerdo el sociólogo danés que participó de este seminario, que él decía, nosotros, y no solo por Dinamarca, sino en general por los países escandinavos, y yo diría en general de Europa, no es que hacemos esto por solidaridad, caridad, no, es una inversión inteligente que hacemos en la formación de capital humano, porque estos niños están atravesando una etapa clave en su vida donde se desarrollan capacidades cognitivas, físicas, emocionales, que van a determinar su productividad económica cuando sean adultos, y por lo tanto la capacidad de aportar a la seguridad social que me va a pagar la jubilación a mí. Perfecto. Faltó decir, ¿no? Casi. Y además, desde la baldosa del egoísmo, digamos. Y además, ¿no?, de la inteligencia, diría, pero como tú decís, del egoísmo, de pensar en intereses. Si no te sirve por el lado de la empatía o el deber ser. En una sociedad como la uruguaya, donde cada vez nacen menos niños, yo no sé si la audiencia tendrá presente que a fines de los 90 en Uruguay nacían 58.000 niños por año. Hoy nacen 40, 42.000. Cayó fuertemente en el 2017 con respecto al 2016. Y esa es una tendencia. Uruguay tiene tendencias o características demográficas muy similares a las de un país de Europa, una sociedad envejecida, donde cada vez nacen menos niños, donde cada vez hay por lo tanto menos niños y adolescentes, donde cada vez una porción o proporción menor de adultos se tendrá que hacer cargo en el futuro de una proporción cada vez más alta de inactivos, adultos mayores por un lado y menores de edad que tienen que estar estudiando y no trabajando por otro. Entonces vos tenés que invertir en la productividad de la población adulta del futuro. Por eso es tan importante invertir en formación de capacidades, de competencias, de habilidades. Y eso es básicamente salud, sistema educativo, políticas de primera infancia. Entonces,
volviendo a lo del espacio fiscal, Uruguay puede invertir, en lugar de invertir 0,5 del PIB, invertir 1% del PIB, por debajo de Chile y de Argentina en términos de esfuerzo macroeconómico, por debajo de España, de Italia. E inmensamente por debajo de los países escandinavos. Por supuesto, ¿no? pero que eso implicaría poner arriba de la mesa 250 o 260 millones de dólares más por año para asignaciones familiares o políticas similares. Yo creo que sí, ya sea que haya que aumentar el gasto público y por ende la presión fiscal, o que haya que redistribuir. Y ¿sabes qué? Me gustaría que alguna vez se diera esa discusión, tal vez, obligarnos a pensar en redistribuir, que redistribuir dentro del gasto público no sea solo un tema de hacer eficiencias o ahorros, que está muy bien, sino también discutir de fondo si la sociedad uruguaya trata a los niños con el mismo cuidado con el que trata a sus adultos, y en particular a sus adultos mayores. No en términos de que, bueno, tenemos que tratar mejor a los niños que a los adultos o adultos mayores, aunque los escandinavos de hecho lo hacen, y lo hacen con este razonamiento. Deliberadamente. Claro. Y esto está dicho y escrito, además. Escrito en documentos, en literatura, es decir, no es una afirmación arbitraria la que estoy haciendo, pero por lo menos deberíamos hacer el mismo esfuerzo en cuidar a los niños y a los adolescentes que al resto de la población. ¿Y quién tiene que, para terminar por hoy, lo siento mucho? Sí, no, esto da para largo, larguísimo. Para terminar por hoy, pues ya estamos en hora de tanda además, de cierre, para terminar por hoy, ¿y quién tiene que ser el primero en intentar colocar el cascabel al gato? ¿El sistema político con la importancia que nuestro país tiene? ¿O el público exigiéndoselo al sistema político? No es una respuesta salomónica la que voy a dar. Yo creo que son ambos. El sistema político, en un sistema democrático, institucionalizado, con partidos sólidos, estables, de larga tradición, como es afortunadamente el sistema político uruguayo, los partidos políticos lideran muchas veces las innovaciones en materia de política pública, los debates, y a ellos les compete una responsabilidad diferente porque están al frente del sistema político, en el gobierno, de oposición, pero yo creo que cada vez más tenemos que concientizar a la ciudadanía y que la ciudadanía presione, porque al final del día, ya sea que vos vivas en una familia con niños o no, seguramente vas a tener un sobrino, un primo, un vecino, pero ponele que no tengas un niño cerca dentro de tu familia o de alguna familia cercana. Yo creo que hasta por sentido común tenemos que invertir en eso. O sea, Uruguay, si quiere dar un salto de desarrollo, y Uruguay está en una etapa crítica, o sea, Uruguay, yo te diría, está en una frontera que si hace algunos cambios, tal vez en 10 o en 15 años, Uruguay efectivamente podría ser considerado un país desarrollado, aunque esto le pueda sonar una quimera a buena parte de la audiencia. Ahora, para eso, y para evitar algunas tendencias regresivas que hacen a cambios sociales y culturales nuevos, que tienen que ver con la segregación residencial, la exclusión social, la violencia, para hacer eso, y sí, va a tener que tocar algunas piezas en materia de política pública. Esta que te mencionaba, aunque suene muy difícil, poner 250 millones más por año arriba de la mesa, para mí con todo es la más fácil. La más difícil, como áreas de política para enfrentar este problema de la pobreza crónica, estructural, que Uruguay arrastra desde hace 30 años, las más difíciles pasan por lo que yo llamaría políticas de formación de capacidades o capital humano, y eso fundamentalmente el sistema educativo. Claro. Y ahí, más allá de que ha habido avances en estos 30 años, y también dentro de ese largo periodo en estos últimos 10 o 15 años, en acceso, en egreso, sobre todo acceso y egreso, tal vez no tanto en aprendizajes, es muchísimo lo que falta para estar a tono de los desafíos. Y la tercera área de política, reitero, primero, transferencia de ingresos a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, básicamente, y no me tiembla la voz al decirlo, imitando lo que hacen los países más desarrollados. Segundo, transformaciones en el campo de las políticas de formación de capital humano, fundamentalmente educación, para mejorar capacidades que hagan sostenible a lo largo del tiempo esa reducción de la pobreza. Por último, tal vez lo más complicado y donde tenemos menos certezas, políticas que tienen que ver con el hábitat, con la vivienda, con la ciudad. Uruguay no puede consolidar, o deberíamos hacer lo imposible por evitar que se consolide la segregación residencial y que vos tengas dos Montevideos. Los guetos geográficos, digamos. Yo creo que ese es el desafío más complejo. Afortunadamente, Uruguay sigue teniendo un porcentaje en términos poblacionales más bajo
bastante más bajo incluso que los países similares a Uruguay dentro de América Latina y el Caribe. Uruguay tiene, dependiendo de la estimación que tú utilices, entre un 6%, un 8% o hasta un 10% de población que vive en asentamientos irregulares o en zonas muy carenciadas desde el punto de vista sociohabitacional. Otros países de la región, lo que llaman en Argentina Villa Miseria, las favelas, Sí. toda América Latina cambia la terminología, estás hablando de 20, 25, 30% y de más décadas de cronificación de ese fenómeno. En Uruguay todavía estamos a tiempo de revertirlo, pero ahí sí probablemente necesitas una inversión muy fuerte y muy sostenida a lo largo del tiempo. Pero esto es un gran pacto fiscal por la equidad intergeneracional, porque ahí están, de todo esto estoy hablando, son familias con niños, o si tú querés son los niños y sus familias, niños, adolescentes y jóvenes, que son los rostros de la pobreza en Uruguay. Bien, lo dicho, más temprano que tarde la seguimos, Gustavo. Como no, con gusto. Casi con un sí o con un no. También los temas legítimamente que preocupan a la ciudadanía vinculados a la inseguridad Totalmente. están muy vinculados a esto. Y a mí me sigue asombrando como un día sí y otro también. Gobernantes por un lado. Y los que quieren ser gobernantes legítimamente no aluden al tema como si no tuviese nada que ver. La inseguridad ciudadana en las ciudades, en los ámbitos urbanos, está fuertemente asociada a estos procesos de guetificación o de segregación residencial, de ruptura del espacio público. ¿Por qué los indicadores de seguridad son significativamente más positivos en estas sociedades más desarrolladas? No solo porque tienen un ingreso mucho más alto de nosotros, sino porque son sociedades más igualitarias, menos desiguales, menos segregadas, con ciudades más integradas socialmente. Entonces, estamos a tiempo y probablemente Uruguay está en condiciones inmejorables para hacerlo, pero sobre base de acuerdos que nos permitan desarrollar por 10 o 15 años esas transformaciones. Igual me abrazo a ese optimismo en el que estás parado, que no es un optimismo voluntarista, No. sino que parte de eso, de evidencia empírica. Exactamente. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Al revés, gracias a vos, Gustavo de Armas, el politólogo, sociólogo, especialista en políticas sociales, integrante de UNICEF Uruguay. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia, SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com